La imponente entrada del Hotel Richardson se alzaba ante mí, con sus columnas de mármol adornadas con centelleantes luces navideñas. 5 años atrás, me habría sentido pequeño al cruzar esas puertas doradas. Ahora, poseía acciones de la cadena hotelera. Mis padres no lo sabían. Revisé mi teléfono una última vez. 3 llamadas perdidas de mamá. 2 mensajes insistiendo en que repasara la etiqueta para la fiesta de Navidad de esta noche. El último todavía me ponía los pelos de punta. Sara, por favor, no nos avergüences otra vez como el año pasado. Son personas importantes. Ponte ropa apropiada, no esa ropa barata de grandes almacenes. Y, por Dios, deja de hablar de tu pequeño proyecto de Internet. Nadie quiere saber nada de ese pequeño proyecto de Internet. Me reí, deslizando mi teléfono dentro de mi bolso Hermes, la misma marca que mamá mostraba en cada oportunidad, aunque el mío no era una imitación como el de ella. Mi pequeño proyecto acababa de cerrar su 4ª adquisición este año, elevando la valoración de Apex Digital Solutions a $2.800 millones. Solo la semana pasada, firmamos contratos por más de $100 millones. Pero mis padres no sabían nada de eso. Todavía creían que estaba teniendo dificultades para gestionar un pequeño negocio de diseño web desde mi pequeño ático. Había mantenido mi éxito oculto, operando a través de holdings y filiales. Mi nombre se ocultó cuidadosamente en todos los documentos públicos, no por vergüenza, sino porque quería triunfar sin su interferencia. Y tal vez, solo tal vez, estaba esperando el momento perfecto para revelarlo todo. El viaje en ascensor al salón de baile me dio tiempo para recordar el viaje que me llevó hasta aquí. Hace 4 años, estaba en la sala de estar de mis padres intentando explicarles mi plan de negocio, una empresa de transformación digital. Papá se burló, sin siquiera levantar la vista del periódico. Eso no es un negocio de verdad, Sara. Los negocios de verdad tienen oficinas y empleados, no un programa que programaste en tu habitación. Mamá había intervenido. Cariño, ¿por qué no aceptas ese trabajo en la empresa del amigo de tu padre? Ser subgerente no es glamuroso, pero es estable. Ya tienes 26 años. No puedes seguir persiguiendo esas fantasías. Salí ese día decidido a demostrarles que estaban equivocados. El primer año fue brutal. Dormía en el sofá de un amigo, programaba hasta que me ardían los ojos, presentándoles proyectos a inversores que solo veían a una joven con sueños irrealizables. Pero tenía algo que mis padres nunca entendieron: visión. Mientras estaban anclados en su mentalidad empresarial tradicional, yo vi el futuro. Las empresas necesitaban desesperadamente una transformación digital, pero las soluciones existentes eran torpes, caras y obsoletas. Mi plataforma cambió eso, ofreciendo soluciones escalables basadas en IA que se adaptaban a empresas de cualquier tamaño. El primer cliente importante llegó 6 meses después, una cadena minorista mediana que necesitaba renovar toda su infraestructura digital. Entregué el proyecto en la mitad del tiempo y por debajo del presupuesto. Se corrió la voz y llegaron más clientes. Para el segundo año, tenía 30 empleados. Al tercer año, superamos los $100 millones en ingresos. Ahora, los gigantes tecnológicos intentaban comprarnos. Las puertas del ascensor se abrieron con música navideña y voces parlanchinas. El salón de baile resplandecía con adornos navideños, y las lámparas de araña de cristal proyectaban una cálida luz sobre la élite empresarial de Seattle. Vi a mis padres de inmediato, mamá con su vestido rojo de diseñador, de la colección de la temporada pasada, noté. Papá captando la atención de un pequeño grupo de hombres, probablemente repitiendo sus trilladas historias sobre la sabiduría empresarial de la vieja escuela. Sara, la voz de mamá resonó por toda la habitación. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Se acercó rápidamente, con las perlas rebotando en su cuello. Llegas tarde. ¿Y eso es lo que llevas puesto? Pasé mi mano por mi traje Chanel hecho a medida. Hola, mamá. Sí, esto es lo que llevo puesto. Ella era muy severa. ¿Cómo pudiste pagar eso? Ella negó con la cabeza y bajó la voz. No importa. Escucha, el señor Maxwell de Industrias Maxwell viene esta noche. Tu padre lleva meses trabajando en este negocio. Por favor, no menciones tus cosas de informática. Si alguien pregunta, estás en desarrollo empresarial. Papá se unió a nosotros, ya luciendo decepcionado. Sara, al menos podrías haberte puesto alguna joya.
Las impresiones importan en los negocios reales, enfatizó, real como siempre lo hacía cuando hablaba de mi trabajo. ¿Cómo va el negocio del sitio web?, preguntó sin esperar respuesta. El hijo de Thompson acaba de ser nombrado socio junior de su firma. Estaba preguntando por ti, ¿sabes? Nunca es tarde para considerar una carrera profesional. Reprimí una sonrisa al recordar cómo el hijo de Thompson había presentado su firma de abogados en dificultades a Apex el mes pasado, sin saber que estaba presentándose ante mi empresa. Habíamos pasado. Su infraestructura digital estaba demasiado anticuada para lo que necesitábamos. Estoy bien, papá, dije, aceptando un vaso de agua de un camarero que pasaba. ¿Cómo va el trato con Maxwell? Se hinchó el pecho. Casi cerrado. El cliente más importante del año para la firma. Necesitan una reestructuración completa de sus operaciones, modernización, infraestructura digital. Su voz se fue apagando, frunciendo el ceño. No es que tú lo entiendas. Si tan solo hubiera sabido que Maxwell Industries ya había firmado con Apex Digital la semana pasada un contrato de $50 millones que transformaría toda su empresa. Yo mismo habría liderado las negociaciones. El salón se estaba llenando. Reconocí la mayoría de las caras, directores ejecutivos, inversores, miembros de la junta directiva. La mitad habían trabajado con mi empresa o habían intentado adquirirla. Ninguno conocía mi conexión con mis padres, y la había mantenido así deliberadamente. ¡Oh Dios! Está aquí. Mamá agarró el brazo de papá. Richard, el señor Maxwell acaba de llegar. Me giré para ver entrar a James Maxwell con su séquito. Era más joven que la mayoría de los directores ejecutivos y tenía una visión de futuro. Precisamente por eso había elegido Apex Digital en lugar de las consultoras tradicionales. Mis padres corrieron a saludarlo. Todos ensayaron sonrisas y palabras amables. Yo me quedé atrás, observando. Este era el momento que había estado esperando, aunque ellos aún no lo sabían. Señor Maxwell, dijo mamá con voz entrecortada, cariño, nos sentimos muy honrados de que haya podido acompañarnos. James sonrió cortésmente, estrechándoles la mano. Luego, su mirada recorrió la sala y se posó en mí. Su rostro se iluminó con el reconocimiento. «Sara», gritó, pasando junto a mis padres, que estaban atónitos. «Me alegra volver a verte, directora ejecutiva. La propuesta que presentaste la semana pasada fue brillante». La junta directiva no paraba de hablar de ella. El sonido de cristales rotos interrumpió el repentino silencio. La copa de champán de papá yacía hecha pedazos a sus pies y el costoso licor se filtraba en sus zapatos de cuero italiano. El rostro de mamá se había transformado en una máscara de confusión e incredulidad. «Director ejecutivo», balbuceó, con su voz apenas un susurro. El momento que había imaginado durante años finalmente llegó, y fue mejor que cualquier escenario que había ensayado en mi cabeza. James continuó con entusiasmo. «No se van a creer la suerte que tenemos de que Apex Digital Solutions se encargue de nuestra transformación digital. Sara es absolutamente revolucionaria en su enfoque. La forma en que ha convertido esta empresa desde cero en una empresa multimillonaria no tiene precedentes en el sector». El silencio que siguió fue ensordecedor. Las conversaciones cercanas cesaron. Todas las miradas se posaron en nosotros. El maquillaje perfecto de mamá no pudo ocultar su sorpresa. La cara de papá pasó de roja a blanca y luego a roja otra vez. Tomé un sorbo lento de agua, saboreando cada segundo de su comprensión. La verdad finalmente salió a la luz. Pero esto era solo el comienzo. La verdadera tormenta estaba a punto de estallar. Los siguientes momentos se desarrollaron como una sinfonía de caos cuidadosamente orquestada. La boca de papá se abría y se cerraba como un pez fuera del agua, mientras la mano perfectamente cuidada de mamá se aferraba a su pecho, mientras la otra buscaba frenéticamente la silla más cercana para apoyarse. «Debe haber algún error», logró decir finalmente papá con voz temblorosa. «Nuestra Sara dirige un pequeño negocio de páginas web desde su apartamento». «No lo es». Me miró de verdad por primera vez en años. Vi cómo la comprensión se reflejaba lentamente en sus ojos. James Maxwell, todavía ajeno al drama familiar que se desarrollaba, continuó con entusiasmo. «Mamá, Apex Digital Solutions está revolucionando toda la industria tecnológica. Sara, tu última plataforma de integración de IA es absolutamente brillante.
La demostración que nos mostraste la semana pasada, nunca había visto nada igual. Ahora se estaba reuniendo más gente, atraída por la conmoción. Y reconocí a Janet Chin, directora ejecutiva de Pacific Northwest Banking, quien intentó adquirir mi empresa el año pasado por $1.500 millones. Se adelantó con una cálida sonrisa. Sara, cariño, no sabía que estarías aquí. Sigo sin reconsiderar mi oferta. Ella se rió y luego se volvió hacia mis padres, que estaban en estado de shock. Debes estar muy orgullosa. La empresa de tu hija es la comidilla de Silicon Valley. La forma en que rechazó esa oferta de $2.000 millones de gigantes tecnológicos el mes pasado, absolutamente legendaria. Las rodillas de mamá finalmente cedieron y se hundió en la silla detrás de ella. «¿2.000 millones?» susurró. Podía ver los recuerdos inundando sus ojos. Cada comentario despectivo, cada observación despectiva, cada sermón preocupado sobre conseguir un trabajo de verdad. El rostro de papá se tornó de un interesante tono morado al recordar sus palabras del último día de Acción de Gracias. Nadie te tomará en serio en el mundo de los negocios. Sara, solo te estás avergonzando. La multitud a nuestro alrededor creció. Aparecieron más rostros conocidos, clientes, competidores, inversores. Cada uno contaba una historia sobre su trabajo conmigo. Cada revelación suponía un nuevo golpe para la deteriorada visión del mundo de mis padres. La empresa de Sara gestionó toda nuestra transformación digital el año pasado, anunció Michael Robertson, director ejecutivo de Western Medical Group. Aumentó nuestra eficiencia en un 300%. La mejor inversión que hemos hecho. ¿Recuerdan la gala benéfica del mes pasado? Intervino Elizabeth Warner, la periodista tecnológica. La donación anónima de Sara de $10 millones al Fondo de Educación Tecnológica Infantil. Por fin podemos revelar quién fue nuestro misterioso benefactor. De repente, la corbata de papá parecía demasiado apretada mientras tiraba de ella con desesperación. Casi podía ver los cálculos que pasaban por su cabeza, todas esas veces que me sermoneaba sobre responsabilidad financiera mientras yo construía un imperio en silencio. Pero, ¿y tu apartamento? Balbuceó mamá, buscando un clavo ardiendo. Ese lugar tan pequeño. Ah, ¿te refieres a mi oficina? Sonreí. El ático es solo donde a veces tengo reuniones. De hecho, soy el dueño del edificio, y del de al lado, y de casi toda esta manzana. El gerente del hotel eligió ese momento para acercarse rápidamente, haciendo una ligera reverencia. Señorita Anderson, ¿está todo bien? ¿Abrimos el comedor privado para su fiesta? El que compró el año pasado. El costoso rímel de mamá estaba empezando a correrse mientras se formaban lágrimas en sus ojos. El año pasado, cuando dijiste que no podías contribuir a las vacaciones familiares. Estuve un poco ocupado, respondí con calma, adquiriendo a nuestro mayor competidor y expandiéndonos al mercado europeo. El recuerdo pareció golpearlos en oleadas. El rostro de papá se contorsionó al recordar cada vez que se jactaba de los hijos de sus amigos y sus exitosos trabajos corporativos. Las manos de mamá temblaban mientras recordaba todas las veces que intentó emparejarme con hombres exitosos que pudieran cuidarme. James Maxwell levantó su copa. Un brindis por Sara Anderson, la CEO más joven en aparecer en la lista Fortune 500 este año. La mujer que está redefiniendo la transformación digital y mostrándonos a los veteranos cómo se hace. La sala estalló en aplausos. Las copas tintinearon. Aparecieron teléfonos con cámara. Mañana, esto estará en todas las noticias empresariales, la revelación del misterioso CEO detrás de Apex Digital Solutions. Pero aún no había terminado. Me volví hacia mis padres y mi voz se oyó claramente en la habitación que de repente quedó en silencio. Mamá, papá, ¿recuerdan el mes pasado cuando su empresa tuvo problemas con el fondo de pensiones? El inversor anónimo que intervino para salvar la empresa. Hice una pausa para dejar que lo asimilara. De nada. A papá se le doblaron las rodillas. Un camarero se abalanzó sobre él con una silla justo a tiempo para alcanzarlo. Todo este tiempo, murmuró, todas esas conferencias sobre negocios, y estabas construyendo algo más grande de lo que podías imaginar. Terminé por él. Sí. Y eso ni siquiera es lo mejor. Asentí con la cabeza hacia James Maxwell, quien sonrió y sacó una carpeta de su maletín. Les contamos sobre la fusión.
El color desapareció de las caras de mis padres cuando se dieron cuenta de lo que venía después. La sala se inclinó hacia adelante, ansiosa por escuchar las noticias que transformarían la industria. Verás, continué con voz firme y clara, Maxwell. Industries no solo se está convirtiendo en nuestro cliente. A partir de la semana que viene, pasarán a formar parte de Apex Digital Solutions. Y con ellos, hice una pausa, mirando directamente a mi padre, llega su participación mayoritaria en Anderson & Partners, su firma. Los jadeos eran audibles. El bufete de abogados de papá, su orgullo, el negocio que había construido durante 30 años, estaba a punto de convertirse en una filial de mi empresa. Lo que significa, sonreí, viendo cómo se derrumbaba la última pieza de su mundo, que a partir del lunes ya no soy solo tu hija. Soy tu jefa. El silencio que siguió fue absoluto. A lo lejos, un villancico sonaba irónicamente sobre la alegría y la paz. Tomé otro sorbo de agua, preguntándome si finalmente estaban listos para tener una verdadera conversación sobre negocios. La hora siguiente transcurrió entre felicitaciones, tarjetas de presentación y ofertas de adquisición no tan sutiles. Mis padres permanecieron congelados en sus sillas, parecían elaboradas decoraciones navideñas que hubieran sufrido un cortocircuito. La fiesta continuó a su alrededor, pero estaban atrapados en su propia pesadilla privada, o tal vez finalmente estaban despertando de una. Cuando la multitud disminuyó, me dirigí a su mesa. La distancia parecía simbólica. 5 pasos que representaban 5 años de lucha, determinación y triunfo silencioso. ¿Hablamos?, pregunté en voz baja, acercando una silla. El rímel de mamá había creado arte abstracto en sus mejillas. La corbata de papá colgaba suelta alrededor de su cuello. Su imagen de éxito cuidadosamente cultivada ahora estaba tan arrugada como su cuello. ¿Por qué no nos lo dijiste?, susurró mamá, con voz apenas audible. Me reí, pero no había humor en ello. ¿Te lo cuento? Como cuando intenté contarte sobre mi primer contrato importante y me interrumpiste para hablar del hijo de la señora Henderson, que acaba de convertirse en socio menor. O cuando intenté explicarte mi plataforma de IA y papá dijo que estaba jugando con computadoras mientras gente de negocios trabajaba. Estábamos tratando de protegerte, protestó papá débilmente. El mundo de los negocios es duro. ¿Protegerme? Me incliné hacia adelante. Déjame hablarte de protección. Papá, ¿recuerdas a Marcus Williams, tu compañero de golf? Intentó una OPA hostil de mi empresa el año pasado. Me llamó niña en la sala de juntas. ¿Quieres saber qué pasó con su empresa? El rostro de papá palideció aún más. La compañía de Williams perdió misteriosamente todos sus contratos principales y ahora se enfrenta a la quiebra. ¿Y qué me dices del grupo Stevens? Cuando intentaron robarnos nuestra tecnología de cifrado. Continué, ya no existen. Los compré por una miseria y redistribuí sus bienes. Ese fuiste tú. A papá se le quebró la voz. Pero fue un trato millonario. En realidad, fue solo una adquisición menor, la letra pequeña del trimestre pasado. Bebí un sorbo de agua. Mientras les decías a todos que me estaba descubriendo a mí mismo con mi pequeño hobby informático, yo estaba construyendo un imperio. Cada vez que presumías del éxito del hijo de alguien, yo cerraba tratos más importantes que toda su carrera. Las manos de mamá temblaban mientras buscaba su bolso. La gala benéfica, el ala del hospital infantil. No podíamos permitirnos donar al centro tecnológico Sarah Anderson. Sonreí. Sí, era yo. Las donaciones anónimas son curiosas, ¿verdad? Pero, ¿por qué mantenerlo en secreto?, preguntó papá, recuperando un destello de su antigua autoridad. ¿Por qué? Pensémoslo. ¿Qué piensas, papá? ¿Que fue un fracaso? ¿Que necesitaba tu guía? ¿Tus contactos? Dejé mi vaso con cuidado. Quería triunfar bajo mis propios términos. Sin apellido, sin conexiones, sin ventajas, solo puro mérito. Y mira lo que pasó. No solo tuve éxito. Revolucioné toda una industria. El peso de la realidad parecía aplastarlos aún más en sus asientos. Cada comentario despectivo, cada consejo condescendiente, cada oportunidad perdida de simplemente escuchar a su hija, todo se vino abajo. El anuncio de la fusión se hará público el lunes, continué con voz profesional. Ahora, su empresa se someterá a una transformación digital completa.
Optimizaremos las operaciones y modernizaremos los sistemas. Hice una pausa para permitirles escuchar sus propias palabras repetidas. Todas esas cosas que dijiste no las entendería. ¿Qué nos va a pasar?, preguntó papá, luciendo más viejo de lo que lo había visto nunca. Eso depende, respondí. Les ofrezco a ambos una opción. Opción 1. Jubilación anticipada, paquetes generosos, con todos los beneficios. Puedes jugar al golf, viajar, hacer lo que siempre has querido. Opción 2. Quedarte, pero ten en cuenta que las cosas cambiarán drásticamente. Reportarás a personas de la mitad de tu edad que comprenden el futuro que estamos construyendo. Tendrás que aprender, adaptarte y evolucionar.